buenas, bienvenidos a Academia Tamargo, bienvenidos a la Constitución Española de 1978. Continuamos con este primer tema. Seguimos hablando de características, principios constitucionales y valores superiores. Abordamos hoy la parte segunda de dicho tema primero y continuamos donde lo habíamos dejado. En el último vídeo habíamos visto, al final del mismo, habíamos hablado del preámbulo y decíamos que, que era una norma interpretativa, ¿no? Una norma introductoria. Pues si seguimos el orden de la Constitución española, si seguimos su estructura, veremos que después de ese preámbulo del que el otro día hablábamos y antes de llegar al título primero, antes de llegar a todo ese catálogo de derechos y de deberes fundamentales que tenemos en la Constitución, entre uno y otro tenemos el título preliminar del que tenemos que hablar hoy. Concretamente vamos a ver los 5 primeros artículos de ese título preliminar. Pero antes de entrar a valorar artículo por artículo, analizando cada uno de ellos, tenemos que tener en cuenta una cuestión que apuntábamos el otro día. Es importante discernir, es importante diferenciar entre preámbulo y título preliminar. Recordad que decíamos que el preámbulo era una norma hermenéutica, interpretativa, introductoria, muy útil para entender lo que iba a venir después y para saber cómo interpretarlo dentro de la Constitución, pero que carecía por sí mismo de fuerza jurídica, que no tenía fuerza jurídica. En cambio, el título preliminar sí que tiene fuerza jurídica. Es donde empieza, como veremos propiamente, el articulado de la Constitución española. El artículo 1 es el primer artículo de este título preliminar. Y como digo, tiene fuerza jurídica. Veremos incluso lo protegido que está el título preliminar en la Constitución española, lo difícil que es cambiarlo cuando hablemos de la reforma constitucional. En cualquier caso, este título preliminar contiene una serie de definiciones, de instituciones muy básicas, muy fundamentales. Vamos a ver en el mismo, por ejemplo, que somos un Estado social y democrático de derecho, o que somos una monarquía parlamentaria, por citar algunos ejemplos. Vamos a ver instituciones como los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales o las Fuerzas Armadas. Además de contener esas definiciones, esas instituciones básicas, también vamos a encontrar aquí principios constitucionales y valores superiores, que nos aparecen, ¿no?, en el título de este tema. Vamos a hablar de esto, este título preliminar. Es importante diferenciar uno y otro concepto, no son lo mismo, iremos haciendo hincapié en las siguientes diapositivas. El título preliminar no vamos a encontrar, como los demás títulos, una rúbrica de los derechos y deberes fundamentales, de la corona, de las Cortes Generales. No, el título preliminar no tiene rúbrica. Si cogemos el texto de la Constitución veremos que simplemente pone título preliminar y a partir de ahí contiene los 9 artículos que veremos ahora que lo componen, pero no tiene rúbrica. Y no está dividido en capítulos, ¿vale? No hay capítulo primero, capítulo segundo, no hay propiamente división en capítulos. Evidentemente ello conlleva, por razones obvias, que tampoco hay división en secciones, ¿vale? Únicamente nos encontramos con un título preliminar, sin rúbrica, sin división en capítulos, únicamente con los 9 artículos, como ya avanzaba antes, los 9 artículos que lo componen, ¿vale? El título preliminar, nos vamos quedando con ideas de la estructura de la Constitución española, abarca del artículo primero al artículo 9. Vamos a analizarlos uno por uno. Y empezamos por el primero, que nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Hago hincapié en estos 4 valores superiores del ordenamiento jurídico porque son importantísimos a todos los efectos, también a efectos de examen. Se preguntan mucho estos valores superiores del ordenamiento jurídico con formatos distintos. Nos pueden decir cuál es un valor superior del ordenamiento jurídico, ponernos listados y que señalemos cuál no es un valor superior del ordenamiento jurídico. Nos pueden poner para confundirnos, en este caso, pues por ejemplo la solidaridad, ¿no?, que nos puede sonar parecido a libertad, justicia, igualdad, pero que no aparece en esta enumeración del artículo 1.1 de la Constitución española. Insisto, es muy importante que sepamos cuáles son los 4 valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Son exclusivamente estos 4. Hablaremos de principios constitucionales muy relevantes, pero no son valores superiores del ordenamiento jurídico, ¿vale? Solo son estos 4, insisto. No nos olvidemos tampoco de la primera parte de este artículo 1.1, que nos dice que España, como decíamos antes, se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La idea de Estado democrático quizás es la que menos extraña nos resulta, la que más clara tenemos, ¿no? Seguramente sabemos que un Estado democrático es aquel que, hay una separación de poderes, una serie de derechos humanos fundamentales reconocidos y sobre todo, ¿no?, aquel en el que se elige a través de sufragio universal las principales instituciones, en nuestro caso las Cortes Generales, y a partir de ahí, pues por ejemplo las Cortes Generales eligen también al presidente del gobierno, ¿no?, aunque no lo elijamos directamente, diríamos de manera indirecta,
también lo hacemos. Pues esas ideas, ¿no? de elección de los principales órganos a través de sufragio universal, división de poderes y bueno, el hecho de consagrar una serie de derechos y de libertades fundamentales es lo que define sobre todo a un Estado democrático. Estado de Derecho quiere hacer referencia al imperio de la ley. En el siguiente vídeo hablaremos del principio de legalidad y del imperio de la ley. En nuestro Estado todos estamos sometidos al ordenamiento jurídico, al conjunto de normas que tenemos, a la ley, ¿vale? No solamente los particulares, los ciudadanos, sino también los poderes públicos. Y tenemos también la idea de Estado social, que quizás es, ¿no?, la que más dudas nos puede plantear. Estado social se contrapone a la idea de Estado liberal. El Estado liberal era un Estado abstencionista, un Estado que se limitaba a mantener el orden público y por lo demás no se preocupaba, no le gustaba entrar a regular cuestiones concretas o que afectasen a la libertad de los individuos. Un Estado, digamos, que deja hacer, que se limita simplemente a mantener el orden. Frente a ello, el Estado social, como es el nuestro, es un Estado que no tiene miedo a mojarse, no tiene miedo a interferir, a intervenir en la vida de sus ciudadanos, a conceder subsidios, a establecer un sistema de seguridad social, prestaciones por desempleo, no tiene miedo a tomar medidas de discriminación o de acción positiva, como veremos también posteriormente. Esa es la idea de Estado social, ¿vale? Un Estado intervencionista. Y por otra parte, el apartado segundo de este artículo primero nos dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Si nos preguntan en un test de dónde emana el poder legislativo, el poder ejecutivo, pues da igual, siempre emanan del pueblo español, ¿vale? Es lo que se llama el monismo de poder. Todos los poderes del Estado surgen de la misma fuente, del pueblo español, que es donde reside la soberanía nacional. El apartado tercero de este artículo primero nos dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, un sistema, un régimen que se expresa habitualmente con el aforismo el rey reina, pero no gobierna. Es decir, el rey tiene funciones, sobre todo, veremos cuando hablemos de la corona, simbólicas, actos debidos, pero no tiene un mando, digamos, efectivo. La forma política del Estado español es la monarquía, fijémonos, parlamentaria. Nosotros tenemos efectivamente además un parlamento, unas cortes generales, que es de donde surgen las leyes. Las leyes no las aprueba el rey. Como veremos en su momento, formalmente sí que las sanciona, las promulga, pero no es el rey el que elabora las leyes en nuestro Estado, es el Parlamento, ¿vale? Hablaremos, no obstante, de esto en los próximos temas. Pasamos al artículo segundo, que nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. Fijémonos, este artículo segundo es una norma que es nos deja a las claras cuál es el carácter de la Constitución española, que es una norma de consenso, ¿vale? Es una norma consensual. Decimos que la Constitución española es una norma de consenso porque se trataba de poner de acuerdo a sectores muy distintos en el año 1978. Sectores que venían del régimen franquista con otros que venían del exilio por sostener ideas comunistas, con centralistas, gente que era soberanista o directamente independentista, sectores muy diferentes. Para ello necesitábamos una norma pues que tuviese un marcado carácter consensual, ¿no? Y este artículo segundo es buena prueba de ello. Vemos que nos dice, por un lado, que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, pero automáticamente reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, de las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esta referencia a la solidaridad tiene múltiples manifestaciones que también iremos viendo, ¿no? Como por ejemplo la existencia de un fondo de compensación interterritorial para asegurarnos de que, bueno, pues las comunidades autónomas menos prósperas, con una economía menos desarrollada, se vayan equiparando a las más prósperas. Pero bueno, de todo esto iremos hablando cuando tengamos que tratar de organización territorial del Estado. En cualquier caso, como digo, este artículo segundo, una norma que de marcado carácter consensual, y fijémonos que esa referencia al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, como os podéis imaginar, cristalizó sobre todo pues en la creación de esas ya muy conocidas hoy comunidades autónomas, de las que también hablaremos a su debido tiempo. Pasamos al artículo tercero, que se ocupa del castellano como lengua oficial del Estado español. Fijémonos con el castellano que hay una cosa muy curiosa que nos dice: el castellano es la lengua oficial del Estado español, pero todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. No se configura exclusivamente como derecho o como deber, sino como derecho-deber, ¿no? Tiene las dos caras de la moneda, por así decirlo.
El hecho de que no solamente sea un derecho, sino que también sea un deber, implica que nunca, por ejemplo, podría del todo eliminarse de un plan de un sistema educativo la lengua castellana. Siguiendo con ese carácter consensual del que hablábamos de la Constitución española, vemos que el apartado segundo de este artículo tercero nos dice que, no obstante, independientemente de que el castellano sea la lengua oficial del Estado, las demás lenguas españolas también van a ser oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos de autonomía. Estatuto de autonomía veremos que es, para entendernos, una especie de constitución en pequeñito, como la norma básica de una comunidad autónoma. Bueno, pues en los estatutos de autonomía sabemos que en algunos de ellos hay lenguas que se llaman cooficiales, ¿no? Son oficiales junto con el castellano. Esto lo permite, lo estamos viendo, el artículo 3.2 de la Constitución española, ¿vale? Permite que existan esas lenguas cooficiales, cada vez, además conocemos, ¿no? de su existencia. Y el apartado tercero se ocupa de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, definiéndola como patrimonio cultural que tiene que ser objeto de especial respeto y protección. ¿Vale? En definitiva, una referencia específica a la protección de ese patrimonio lingüístico que tenemos en España al tener no solamente el castellano, sino también esas otras lenguas cooficiales y también otros dialectos y lenguas que no han alcanzado ese carácter cooficial. El artículo cuarto se ocupa de la bandera, que es la que vemos en la diapositiva. Supongo que sabemos que la bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, y como podemos ver en la diapositiva, la amarilla es de doble anchura que cada una de las rojas. Así nos lo dice el artículo 4.1 de la Constitución española, que con una estructura muy parecida a la que veíamos antes con la lengua, reconocer el castellano como lengua oficial, pero luego no olvidarse de las comunidades autónomas y de sus posibles lenguas cooficiales, pues el artículo 4 sigue esta misma estructura. Y en el apartado segundo nos dice que, no obstante, los estatutos, se refiere a los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, pueden reconocer banderas y enseñas, insignias, símbolos propios de las comunidades autónomas, y que los mismos se van a utilizar, fijémonos, junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Es decir, sí, permito, la Constitución española permite reconocer en esos estatutos de autonomía banderas, símbolos propios, pero ojo, esas banderas hay que utilizarlas junto a la de España en los edificios públicos y los actos oficiales. No se permite la utilización exclusiva de esas banderas autonómicas. Y con esto acabamos por hoy, es el último artículo del que tenemos que hablar hoy. Tenemos que hablar también del artículo 5 de este título preliminar, el artículo 5 por ende de la Constitución española, que es el más corto de toda la Constitución. Fijémonos, si nos preguntan en el test, nos hacen la pregunta de cuál es el artículo más largo de toda la Constitución española o dónde está ubicado. Pues veremos en su momento que está ubicado el más largo en el título 8 de la Constitución española, el que se ocupa de la organización territorial del Estado. A la hora de repartir competencias entre Estado y comunidades autónomas, efectivamente, en un artículo 149, con 32 apartados, que es eterno, pues establece las competencias exclusivas del Estado y lo hace a través del artículo más largo de todo el texto constitucional. Bueno, pues el más corto está en el título preliminar, lo estamos viendo. Es este artículo 5. Fijaos qué cortito. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Difícil que nos pregunten cuál es la capital del Estado español, además supongo que sabemos que es Madrid. Quizás la confusión podría venir dada por el título que le otorga la Constitución, que estamos viendo aquí, que es el de Villa, ¿vale? Nos dice que la capital del Estado español efectivamente es la Villa de Madrid. Bueno, pues estos 5 artículos del título preliminar es lo que quería que viésemos en el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo vídeo para hablar del resto del título preliminar, artículos 6, 7, 8 y 9. Muchísimas gracias, un saludo.